Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco vuelve a celebrar Misa de Epifanía tras haber cancelado las últimas dos ceremonias. El Papa Francisco celebrará su primera misa con peregrinos de este año en la fiesta de la Epifanía del Señor. Como de costumbre, la celebrará en la Basílica de San Pedro. A causa de una dolorosa ciática, no pudo presidir el Te Deum el 31 de diciembre ni la misa de Año Nuevo el 1 de enero, pero el Vaticano confirmó que presidirá la liturgia del 6 de enero. Esta misa conmemora la visita de los tres Reyes Magos al Niño Jesús. El año pasado el Papa recordó en esta ceremonia que los Reyes Magos no solo trajeron regalos, sino que al ver al niño se inclinaron y lo adoraron. Recordó que adorar significa ir a Jesús sin una lista de peticiones, pero con una sola petición: permanecer con Él. La misa comenzará a las 10 de la mañana, hora de Roma. Se celebrará en el altar de la Cátedra de San Pedro y habrá pocos asistentes debido a los protocolos en vigor para contener la pandemia. El Vaticano cancela bautizos precedidos por el Papa Francisco a causa de la pandemia. Debido a la pandemia y como medida de precaución, el Vaticano ha cancelado una de las ceremonias más tiernas que el Papa celebra cada año, el bautismo de bebés. La ceremonia no había sido oficialmente convocada, pero según la costumbre, se habría debido celebrar el próximo domingo. El Vaticano dice que este año los niños serán bautizados en sus respectivas parroquias. El año pasado Francisco bautizó a 32 bebés. Eran hijos de empleados del Vaticano. Allí les explicó por qué es importante bautizar pronto a los niños. Battezzare un figlio è un atto di giustizia per lui. E perché? Perché noi nel battesimo gli diamo un tesoro, noi nel battesimo gli diamo un pegno, lo Spirito Santo. El Papa suele celebrar estos bautizos el día de la solemnidad del bautismo del Señor. Es una ceremonia imponente en la Capilla Sixtina. A Francisco se le suele ver muy enternecido y siempre invita a las familias de los pequeños a sentirse en casa en ese lugar. Cuando piange un bambino in chiesa. El Vaticano se prepara para recibir las vacunas contra el COVID-19 muy pronto. El estado más pequeño del mundo se prepara para recibir la vacuna anti-COVID-19. Para almacenar las vacunas, se ha adquirido un refrigerador de temperatura ultra baja. Se espera que la segunda semana de enero tendrán una cantidad suficiente de vacunas para cubrir las necesidades de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Las dosis serán administradas a sus empleados en el mismo lugar en el que el Papa tiene sus grandes encuentros, el Aula Pablo VI, por personal médico de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Para administrar la vacuna han establecido criterios de selección. Darán prioridad a personas más susceptibles y o expuestas al virus, como personal sanitario y de seguridad, ancianos y empleados en contacto con el público. No se descarta que el Papa Francisco reciba la vacuna y que varias dosis sean destinadas a personas necesitadas en los alrededores del Vaticano. ¿Por qué el Papa Francisco no nombra nuevo arzobispo de Minsk tras la renuncia de Kondrosiewicz? Tadeusz Kondruchevich ya no es obispo de Minsk. Aunque su renuncia coincide con la edad en la que los obispos deben retirarse, en esta ocasión parece haber sido parte de un acuerdo entre el Vaticano y Lukashenko. Kondruchevich estuvo exiliado durante 4 meses por defender a manifestantes que pedían transparencia tras la elección de Alexander Lukashenko, que lleva 26 años en el poder. Se le permitió regresar a Bielorrusia el 24 de diciembre. El Papa ha aceptado muy rápido su renuncia, pero no ha nombrado un sucesor. Esto indica que el Papa puede no estar totalmente de acuerdo con lo ocurrido. Es la segunda vez que Kondruchevich da un paso atrás. La primera vez fue cuando renunció a la diócesis de Moscú
Juan Pablo II lo nombró el primer obispo católico residente de Moscú en 1991. Después del colapso del régimen soviético, los lazos católicos ortodoxos se tensaron por las quejas de los ortodoxos sobre el proselitismo católico. Entonces, en 2007, Benedicto XVI lo trasladó a Minsk y nombró obispo de Moscú al italiano Mario Pezzi. Santiago de Compostela, en España, abre un nuevo año santo que durará hasta finales del 2022. 2021 es un año importante para los amantes del Camino de Santiago. Y es que es Año Santo, o también llamado Jacobeo. La tradición nació hace casi 900 años, en 1122. El último fue hace 11 años. Se celebra cada vez que el 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, cae en domingo. El Papa envió un mensaje desde Roma para bendecir esta ceremonia y a todos los peregrinos que a lo largo de este Jacobeo viajen a Santiago. La ceremonia estuvo llena de símbolos muy ricos. Primero el obispo Julián Barrio golpeó 3 veces la Puerta Santa o Puerta del Perdón con un martillo de plata y de madera. Abrid las puertas, que nuestro Dios está con nosotros. Y dio muestras de su poder a Israel. Luego abrió esta puerta de bronce con una llave de plata. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. A partir de este momento quedaba inaugurado el Año Santo y entraron los primeros peregrinos. A lo largo de los próximos meses, muchos más entrarán en esta catedral para rezar ante los restos del apóstol Santiago, hermano de San Juan y uno de los más cercanos a Jesús. Tras la ceremonia, el nuncio del Papa anunció una sorpresa. Se prorroga durante el año 2022, teniendo en cuenta la pandemia COVID-19, tratando de evitar aglomeraciones prohibidas o no aconsejadas, buscando la gloria de Dios y del apóstol Santiago. Como saben los peregrinos, la misa se concluyó con el rito del botafumeiro. Es este espectacular incensario de 62 kilos y 1,5 metros de altura. Hacen falta 7 u 8 personas para manejarlo. Puede alcanzar los 68 kilómetros por hora y subir hasta 65 metros. Santiago de Compostela es también tierra de gaitas. Por eso, tras la ceremonia, el músico Carlos Núñez entonó con ella una especial Salve Regina. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Los discípulos, angustiados porque había ese gentío escuchándolo, le dicen al Señor que los despache para que vayan a los caseríos vecinos a comprar algo para comer. Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y ellos, enojados, le dicen, ¿cómo vamos a conseguir 200 denarios para comprar pan para toda esta gente? Cuando por fin Jesús les manda a ver qué hay, encontraron estos 5 panes y 2 peces. Él hizo la multiplicación de esos panes y comieron más de 5,000 personas. Y todavía sobraron 12 canastos. El lugar se llama Taga,
que es cuando uno va a Tierra Santa, llega a este lugar emblemático donde uno ve la providencia de Dios. Toda la gente estaba esperando, deseoso de escuchar las palabras del Maestro. Dios, a cambio, sacia el hambre material, porque ya ellos habían saciado su hambre espiritual. Y esto es donde yo quiero detenerme. Pidamos siempre al Señor que sacie primero nuestra hambre espiritual, nuestra hambre de conocimiento de su palabra, de entendimiento de su palabra, para que el hambre material después venga como consecuencia de la saciedad que ya tenemos de nuestra hambre espiritual. Y ese es el orden. Y por eso hoy vemos esa manifestación gloriosa del Señor en esta multiplicación de los panes. Sobre todo porque fue después que todos habían sido saciados espiritualmente con su palabra. Pidamos al Señor que no falte lo necesario en nuestras mesas, pero sobre todo que no falte lo necesario en nuestro espíritu. Y así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Dos contiendas claves por el Senado de Estados Unidos se decidirán el martes en el estado sureño de Georgia, que definirán si los republicanos o los demócratas controlarán la Cámara Alta. Mientras tanto, las autoridades electorales de Georgia afirmaron el lunes que el presidente saliente Donald Trump está socavando la fe en el sistema electoral del estado justo antes de las elecciones de este martes, en las que podría votar menos gente debido a la desinformación difundida por el mandatario. Por otro lado, el Congreso tiene previsto el miércoles ratificar la victoria del presidente electo Joe Biden, pero Trump y sus seguidores aspiran a revertir los resultados. Se prevén protestas y la llegada de personas armadas a la capital del país. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, pidió calma mientras unos 340 efectivos de la Guardia Nacional han sido activados en un momento en que la ciudad se prepara para protestas. El lunes en la tarde, la policía en Washington arrestó al líder de los Proud Boys, acusado de quemar una pancarta del grupo de activistas Black Lives Matter, que fue derribada de una histórica iglesia afroestadounidense en el centro de Washington el mes pasado. Se trata de Enrique Tarrio, de 36 años. Fue arrestado por agentes del Departamento de la Policía Metropolitana después de llegar a Washington antes de las protestas planeadas por los partidarios del presidente Donald Trump y que fueron convocadas para el 6 de enero. Tarrio fue detenido después de que se emitiera una orden de arresto por destrucción de propiedad, dijo así la policía. También enfrenta cargos por armas después de que los agentes lo encontraron con 2 cargadores de armas de fuego de gran capacidad cuando fue arrestado, dijo un portavoz de la policía. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Ahora les presentamos la inteligencia artificial que está siendo utilizada para detectar el COVID-19. Utilizar la inteligencia artificial ayuda a evaluar digitalmente a los ciudadanos que podrían tener COVID-19 y prioriza las pruebas de pacientes que tienen más riesgos. Los pacientes y los médicos ingresan al sistema los síntomas, responden preguntas y obtienen una lista de las posibles causas y de esta manera los ayudan a detectar el COVID-19. Es un asistente de salud digital. Hemos establecido la base de datos de enfermedades más grande del mundo, con miles de millones de conexiones con síntomas, factores de riesgo y estadísticas. Haman Ateki, cofundador de Symptoma, el asistente digital que ha sido utilizado por la Comisión Europea para diagnosticar el coronavirus, resaltó la necesidad de que los gobiernos en regiones como América Latina, en los que no se tienen los recursos suficientes para hacer pruebas de forma masiva, se aproveche la inteligencia artificial.
Todavía necesitan la solución y eso es lo que la inteligencia artificial promete. Solo necesita Internet y, sin embargo, sigue siendo confiable para dar tendencias generales. Las tasas de precisión para detectar casos de COVID-19 es de más del 96%, por lo que sus estudios fueron avalados y publicados en la revista Nature. La tecnología estaba aprendiendo de la masa emergente de literatura que se ha publicado y la evidencia proveniente de informes de casos. Nateke agregó que la inteligencia artificial será crucial para prevenir, analizar y enfrentar la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Estados Unidos recorta ayuda militar para El Salvador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la decisión del Senado de recortar la ayuda militar a El Salvador, pese al acercamiento que el presidente Nayib Bukele ha tenido con la Casa Blanca. El ministro de Defensa le restó importancia a la decisión y aseguró que continuará trabajando en los proyectos que ya se tienen establecidos. Y esperamos que seguir manteniendo estas buenas relaciones. De hecho, pues, como salvadoreños somos el tercer país en América Latina que contribuye mayormente en misiones de paz. La iniciativa fue promovida por Norma Torres, la única centroamericana en la Cámara de Representantes. En su cuenta de Twitter señaló que la iniciativa busca evitar que Estados Unidos financie a las milicias que controlan la corrupción. Añadió que se garantiza que la financiación militar no subvencione el pisoteo del Estado de Derecho y las libertades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los diputados lamentaron el recorte y consideraron que se debe al irrespeto a la institucionalidad. El mal manejo que han hecho de la institucionalidad, sino también por un factor de corrupción. Que te lo está diciendo Estados Unidos, para nosotros es sumamente delicado. Y en ese sentido creo que ellos salvaguardan en alguna medida el que no puedas comprar equipos bélicos. Al observar algunas situaciones que no andan bien en El Salvador. Y esa es parte de la factura que nos están pasando. También consideraron que está relacionado con la militarización de la Asamblea el 9 de febrero pasado y al incumplimiento de las obligaciones con Fomilenio 2. Que esa confianza de la que ha gozado por años, probablemente la han perdido temporalmente, quizá por el intento de autogolpe de Estado que se dio en febrero del año pasado. Triste porque nosotros hemos sido aliados de los Estados Unidos en materia militar. Torres fue una de las congresistas estadounidenses que envió cartas al presidente Bukele para expresar su preocupación por el Estado de Derecho y la democracia en El Salvador, cartas a las que el mandatario le restó importancia. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, día 5 de enero, quedan 96 días para las elecciones generales en el Perú que tendrán lugar el 11 de abril. Han determinado de parte del gobierno conceder 77 millones de soles a los 17 partidos que están inscritos para su campaña electoral. Los políticos están preocupados porque no va a poder darse como años anteriores los grandes mítines donde congregaban a muchísima gente. Va a ser mucho más difícil la campaña electoral. Han fallecido, según dice el Ministerio de Sanidad, durante toda esta pandemia un total de 37.873 personas. Y en las últimas 24 horas han fallecido 43 personas. Por primera vez se ha concedido un concierto abierto, va a ser en un restaurante campestre al norte de Lima, en Comas, un concierto que va a durar 4 horas. También el Ministerio de Economía ha decretado que todos los fondos de 10.000 soles o más que haya en los bancos pueden ahora ser fiscalizados por la entidad
de SUNAT, de tributación, también han determinado que se haga una gran restricción para los que están ahora ya contaminados, contagiados. El contagio ha rebrotado especialmente en el norte, en Piura. El presidente del Colegio de Médicos de Piura ha hecho un comunicado diciendo que los que están contagiados que no se automediquen porque corren peligro de muerte, que acudan a los centros normales, a los médicos, para que les asesoren, para que les cuiden. También hay ahora ya escasez de camas UCI para los contagiados. El local de la votación ha podido ser elegido ahora por internet, donde uno quiere votar. Por el momento son 3,5 millones de peruanos que ya han decidido y han determinado el lugar de la votación, porque no siempre se va a votar en el mismo lugar que otras veces, porque se está ampliando el lugar de votación en otros muchos lugares que antes no existían. La organización de las votaciones está invitando a que a todos los que sean elegidos como miembros de mesa, pues que no renuncien y que estén preparados. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El cardenal Rosa Chávez lamenta el impago del FODES en El Salvador. El cardenal de la Iglesia Católica Gregorio Rosa Chávez lamentó que no se haya resuelto aún el impago del FODES. Rosa Chávez señaló que esos fondos son un tema importante y urgente para las 262 comunas. Dijo esperar que en el inicio de este año se solvente la deuda, ya que es un derecho de las municipalidades y un deber del Estado garantizarlo. Es un derecho. No es una limosna, es un derecho. Por tanto, es una obligación del Estado a responder a esa necesidad. Yo no entiendo por qué no se hace ese aporte a las municipalidades. Esperemos que ya el año comience con una noticia buena en este sentido, porque son tantos municipios que necesitan. El sacerdote también se pronunció sobre la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del próximo febrero y lamentó el discurso confrontativo entre los institutos políticos. Hoy, 5 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Simeón Estilitita. Conozcamos su historia. Cuando el abad ingresó a la celda, contempló azorado que el adolescente yacía en el piso y supuso lo peor, porque sus signos vitales eran imperceptibles y sospechó lo ocurrido, pues a su lado estaban acumuladas e intactas las porciones de pan y agua que a lo largo de los 40 días le habían traído diariamente. Entonces llamó a otros monjes y con su ayuda procedió a reanimarlo, proceso que duró varias horas, al cabo de las cuales Simeón recobró el conocimiento con aullidos de dolor, porque al tratar de desnudarlo para aplicarle unos ungüentos que le devolvieran la tonicidad muscular, tuvieron que arrancarle la burda túnica debido a las heridas que infectadas y resecas estaban enquistadas en la piel. Y peor aún, el grueso y tosco lazo de esparto que ceñía su cintura, al ser retirado con mucha dificultad, dejó en sus carnes un surco de unos 5 centímetros de profundidad. Un mes después, al terminar su convalecencia, el superior le pidió explicaciones a Simeón sobre su conducta suicida que lo había inducido a no probar bocado durante toda la cuaresma, a orar sin descanso, 14 días de pie, otros tantos sentados y el resto, dada su extrema debilidad, acostado. Le exigió además una justificación a su inveterada práctica de azotar sin misericordiamente hasta dejar su piel en carne viva
y aportar el opresivo cilicio de esparto que estuvo a punto de carcomer sus entrañas. Como el joven Simeón solo atinó a responderle que lo había hecho por amor a nuestro Señor Jesucristo, el abad consideró que esa rigurosa penitencia podría ser una influencia nociva para sus novicios ávidos de santidad, y aunque elogió su entereza, prefirió despedirlo de su monasterio. Simeón, nacido en Sisán, en la actual Turquía, a finales del siglo IV, fue pastor en su infancia y en el silencio de los pastizales pulió, mediante la oración y el ayuno, su vocación de ermitaño, que hizo realidad al ser admitido en un monasterio cercano a la población de Teleda cuando contaba 15 años. Y el monje más viejo y sabio de la comunidad se encargó de instruirlo en los rígidos ejercicios de oración, ayuno y penitencia que con entusiasmo, devoción y humildad asimiló, y una vez dominados los rebasó hasta límites sobrehumanos, tal como sucedió durante su primera cuaresma en ese convento, lo que a juicio de su abad haría flaquear a sus compañeros o los induciría a imitarlo, hecho que sacudiría toda la estructura monacal, y por eso sin dudarlo lo expulsó. Entonces, San Simeón Estilita, palabra que deriva del griego stilos, que significa columna, escogió una gruta escarpada en la que se hizo encadenar para evitar la tentación de retornar a la ciudad, pero con el paso de los años su fama de santidad se extendió por toda la comarca. Y como la afluencia de peregrinos en busca de su consejo y bendición lo distraían, optó por retirarse a un recóndito cobertizo sin techo, en el que tampoco estuvo a salvo de los devotos, y por eso, según Teodoreto, su discípulo y biógrafo, en el año 423 San Simeón Estilita decidió encaramarse en una columna de 3 metros de altura, que no fue suficiente para alejar a los curiosos. Así las cosas, trepó a otra de 10 metros con el mismo resultado. Sin otra alternativa, mandó a construir una de 17 metros, una columna, con una plataforma de 3 metros de diámetro en la cúspide, y en ella San Simeón Estilita vivió más de 36 años a la intemperie, comiendo una vez a la semana, excepto en cuaresma en la que ayunaba de principio a fin, y para complacer a los peregrinos que siempre lo esperaban en esa explanada cercana a la población de Tel Nesín, les predicaba diariamente, oraba con ellos, los bendecía, y de tanto en tanto San Simeón Estilita ordenaba que algún enfermo fuera izado para curarlo, o permitía que determinados personajes, sacerdotes, obispos, hombres de Estado, ascendieran hasta su refugio para recibir sus exhortaciones y predicciones, que nunca fallaban. Y también a otros ilustres como el Papa León I el Magno y al emperador Teodosio, que lo consultaban constantemente, los aconsejaba mediante cartas tan sabiamente que todas sus directrices las acataban al pie de la letra. A pesar de su riguroso ascetismo, San Simeón Estilita nunca dio muestras de debilidad, incluso a la hora de la muerte, que lo sorprendió orando de rodillas, con la cabeza inclinada, el 2 de septiembre del 459. Los feligreses apostados en torno a la columna solo se dieron cuenta del deceso de San Simeón Estilita cuando, a la hora de su habitual sermón, no se incorporó ni respondió a sus llamados, y fue necesaria una escolta de 600 soldados para llevarlo a Antioquía, porque los devotos querían a toda costa obtener una reliquia, y las autoridades de Constantinopla exigían su traslado a esa ciudad. Por eso hoy, 5 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Simeón Estilita que refuerce nuestra perseverancia para buscar a Dios en el silencio. Y para el final de nuestro noticiero, los dejamos con la cápsula electoral número 4, titulada Consejos Municipales Plurales del Salvador. El funcionamiento de consejos municipales plurales, conformados por representantes de diferentes partidos políticos, es una realidad en El Salvador desde las elecciones legislativas y municipales de marzo del 2015. El Salvador era el único país de América Latina donde los gobiernos municipales eran unipartidarios, es decir, que el partido que ganaba las elecciones en un municipio, así fuera por un voto, salía electo para gobernar dicha localidad durante 3 años.
Pero a partir de marzo de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo número 326, que da vida a los consejos municipales plurales, una nueva forma de administración municipal. El artículo 219 del Código Electoral establece que al partido político o coalición que obtenga la mayoría simple de votos válidos, le corresponden los cargos de alcalde y el síndico, y si obtiene más del 50% de los votos, se le asignará la cantidad de regidores en proporción al número de votos obtenidos. El resto de regidores se distribuirá proporcionalmente entre los partidos o coaliciones contendientes de acuerdo al número de votos alcanzados. Según el artículo 202 de la Constitución, los consejos municipales están conformados por un alcalde, un síndico y 2 o más regidores o concejales, cuyo número es proporcional a la población que vive en dicho municipio. Deberán ser mayores de 21 años y originarios o vecinos del municipio. Serán elegidos para un periodo de 3 años y pueden ser reelectos. Según el artículo 31 del Código Municipal, entre las principales funciones y obligaciones del Consejo están elaborar y controlar la ejecución del plan y programas de desarrollo local, construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad. Además, debe realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia, entre otros. Los 262 consejos municipales plurales, que se agrupan en los 14 departamentos del país, tienen como propósito fortalecer el sistema democrático salvadoreño, al no permitir que un solo partido político obtenga la totalidad de representantes en el Consejo Municipal. Además, permiten mayor transparencia y participación ciudadana, están más cerca de la población y conocen mejor sus necesidades. Infórmate y participa. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.